Siento que tengamos que interrumpir el debate, que siempre es muy divertido y muy interesante, pero tenemos todavía varias conferencias que si no, no nos encajarán hoy en el programa, y además tenemos ahora el honor de poder celebrar el trabajo de nuestros premiados de este año. Primero el trabajo de Antonio Almagro y después de Antonio Jiménez. Antonio Almagro hablará de la labor que desarrolló en Albarracín para convertir a Albarracín en lo que hoy es un modelo de éxito en la gestión de un patrimonio y en la restauración de un conjunto histórico. Y después tendremos la intervención de nuestros premiados portugueses, los ganadores del premio Rafael Manzano de este año, que presentarán su trabajo. Buenas tardes. Agradezco rápidamente, evidentemente, la concesión que se nos otorgó ayer de la medalla Richard Whitehouse, y que trae consigo el participar también en este seminario, y por lo tanto agradezco a los organizadores el que esto sea así. Albarracín es un conjunto histórico hoy conocido, por lo menos en España, porque ha salido en los periódicos, se le cita en la lista de los pueblos más bonitos de España, etc. Es un conjunto evidentemente singular. Yo digo que Albarracín es 50% paisaje, es decir, naturaleza, por el lugar en que ocupa. Es un meandro del río que ha excavado un profundo foso que tiene una forma como de pie humano, y además en la parte, digamos, en el istmo de esa península hay una montaña que se aprovechó para cerrar la ciudad con una potente muralla. Luego es una ciudad singular por la historia. A pesar de ser una población que probablemente nunca llegó a sobrepasar los 1.500 habitantes, ni siquiera yo pienso en el momento de más esplendor en la Edad Media. Desde luego los primeros censos ya del siglo XVII, finales del siglo XV, dan una población de entre 1.000 y 1.500 habitantes, lo cual quiere decir que fue siempre un núcleo muy pequeño. La historia, como digo, la ha conformado también porque fue capital de un reino taifa en el siglo XI, de uno de los reinos en que estaba dividida la España musulmana, y luego, cuando pasa a manos cristianas, a finales del siglo XII, se convierte también en un señorío cristiano independiente entre Aragón y Castilla, que no reconocía la soberanía de ninguno de los dos reyes, y esto se mantiene prácticamente hasta mediados del siglo XIV. Todo eso, bueno, ha conformado sin duda el carácter de la ciudad. También otro hecho importante es que a partir del paso a manos cristianas, como digo, a finales del siglo XII, se convierte en sede episcopal. Esa singularidad que también desde el punto de vista jurídico, hay que decirlo, fue dotada de un fuero después de pasar a manos cristianas, fuero de las ciudades de frontera, que hacía que, por ejemplo, un noble no se asentara nunca en la ciudad porque podía ser juzgado por el juez natural, que era el máximo magistrado de la ciudad, en ausencia del rey, igual que podía ser juzgado cualquier otro ciudadano. Y claro, eso la nobleza se guardó siempre muy mucho de asentarse en este territorio y en este sitio. Bueno, todo eso, como digo, es lo que al final ha conformado este conjunto histórico, que está integrado fundamentalmente por arquitectura popular, es decir, arquitectura tradicional. Hay muy pocos edificios realmente monumentales, yo diría que casi ninguno. La muralla,
que sí, la catedral no deja de ser una iglesia grande, que habrá tantos pueblos en España que tendrán iglesias bastante más grandes que esa, entre otras cosas porque es que en este emplazamiento no cabía hacer otro edificio mayor, ¿no? Luego está el ayuntamiento, hay alguna casona, el único palacio que se reconoce, que es el Palacio Episcopal. Lo otro son casas de familias que debieron ser sobre todo grandes ganaderos, que era la fuente principal de riqueza en la Edad Media y en la Edad Moderna. La arquitectura popular, como digo, la arquitectura anónima, una arquitectura seguramente hecha en gran medida de autoconstrucción, con algún maestro o alguien que sabía algo más, que sabría labrar y escuadrar una viga, pero el resto vamos a ver que es una arquitectura hecha con los medios que da el terreno, por supuesto, bueno, la piedra, porque el emplazamiento es sobre un territorio calizo, pero luego hay dos materiales que son los característicos y con los que se puede decir que está construida la ciudad, que es madera y yeso. Esto que ven, que parece una tapia, un tapial, efectivamente es un tapial, pero no de tierra, es un tapial de yeso. Es decir, está hecho con moldes, como se hace una tapia, pero en lugar de verter tierra o mezcla de grava y cal, lo que se ha vertido es yeso, directamente, como dicen allí, escullado. Es decir, se amasa el yeso y se vierte como se vertiría el hormigón, ¿no? Y hay que decir que esos tabicones que cierran la fachada tienen el espesor de las maderas a las que acompañan, es decir, escasamente 15 centímetros. Pero gracias a las propiedades del yeso, del que ahora hablaremos, pues eso hace que las condiciones, digamos, de habitabilidad en el interior de las viviendas sea buena en un lugar que estamos hablando a 1.200 metros de altura. Como ven, lo que hay es un caserío abigarrado, típico de una ciudad medieval, constreñida por su emplazamiento y por la muralla, y por lo tanto, donde en algunos sitios estas casas, yo no sé si esto, no, esto. Algunas de estas casas llegan a tener 6 alturas. Bueno, Albarracín sufrió, incluso, bueno, el material, vamos a ver que fue, este material del yeso es el que caracteriza la arquitectura, la forma de construir, pero además también podríamos decir la imagen de la ciudad, porque además es un yeso, como pueden ver, muy rojizo, que cambia desde que se tiende por primera vez, con el paso al cabo de meses, se va volviendo cada vez más oscuro, probablemente por procesos de oxidación de materiales que integran la materia prima de ese yeso, ¿no? Pero que, bueno, sirve, digamos, tanto para hacer arquitectura puramente popular como para hacer elementos, podríamos decir, más cultistas, más de una arquitectura de mayor calidad, que ya digo que de todos modos es escasa. Este yeso, bueno, los yesos tradicionales, es un material que es relativamente sencillo de fabricar. Esto es un horno actual, donde hoy se sigue fabricando el yeso, pero que podríamos decir que está ya bastante sofisticado. Estos muros de piedra, es decir, propiamente lo que se está cociendo es esto de aquí. Estos son unos muros de piedra de acompañamiento que cierran el horno, pero los hornos más tradicionales eran simplemente un cortado en el terreno donde se apilaba
la piedra de yeso arrancada de la cantera, dejando unos orificios que se cubrían un poco en falsa bóveda para poder meter por ahí la leña, que además se quema cualquier cosa, incluso en muchas zonas de Aragón, porque esto no es exclusivo de Albarracín, estos hornos se quemaban con aliagas, es decir, con arbustos, con la madera más elemental y que se recogía en el propio entorno. Bueno, Albarracín se declaró conjunto histórico en el año 1964 y tuvo, yo creo, una experiencia negativa que a veces ahora se olvida, y es que poco después el ayuntamiento quiso hacer una promoción de viviendas en la ciudad. Y entonces, acogiéndose a las viviendas, a la legislación de viviendas sociales. El problema es que en aquella época esa legislación era absolutamente incompatible con trabajar en un centro histórico, porque lo primero que le pedía el promotor, el ministerio, era que aportara una escritura pública, un documento notarial, de que existía el solar y estaba libre de edificación. Es decir, con esa ley era imposible rehabilitar porque te obligaba a demoler. Y el caso es que un pequeño barrio del pueblo fue demolido para construir un bloque de viviendas sociales. Como además la legislación imponía un programa de vivienda determinado, pues al final salió un bloque con escaleras dando acceso a 2 o 3 pisos por planta, y eso traía consigo pues todos los huecos iguales, repetidos tanto en horizontal como vertical. Eso creó muchos conflictos con la dirección general, se intentó arreglar y demás, pero en fin, quedó un edificio que ahora con el tiempo ya nos hemos acostumbrado a él. Pero esto sucedió justo cuando yo estaba estudiando en esta escuela de arquitectura, y cuando empecé a trabajar, que fue precisamente interviniendo en restauración en Albarracín, yo digamos que ya tenía asumido que ese sistema, que con ese sistema Albarracín desaparecía. Es decir, que había que seguir otros procedimientos, y entonces lo que se nos grabó claramente es que lo que había que hacer era conservar lo que había a toda costa. Claro, para eso yo me encontré con que lo que me habían enseñado en esta docta casa, de la que por otro lado guardo gratos recuerdos, no cuadraba para nada con lo que yo me encontraba, que se me había dicho que la madera era un material no recomendable, incluso creo recordar que en aquella época, por ejemplo, las ordenanzas de Madrid prohibían edificar con madera, y que el yeso era un producto, un material que valía para enlucir interiores, pero que no tenía resistencia, que en la intemperie se desmoronaba, etcétera, etcétera. Y aquí lo que encontraba era una arquitectura hecha con esos materiales. Y bueno, tuve que, digamos, reciclarme a esta realidad. Y claro, una de las cosas que me di cuenta enseguida, porque además también me lo dijeron los albañiles locales, es que este yeso y el yeso industrial eran dos materiales totalmente distintos, y que por lo tanto si queríamos trabajar en este sitio y con esos materiales teníamos que volver a producir yeso artesano, porque el otro no servía. Y bueno, eso me llevó, afortunadamente en aquella época había bastante flexibilidad en la forma de hacer las obras, a, digamos, incentivar primero con los propios contratistas con los que trabajaba, que todavía tenían operarios que sabían cocer yeso, a volver a recuperar la fabricación de yeso, cosa que hoy hay un artesano que lo fabrica e incluso lo vende, y yo he utilizado, por ejemplo, en una obra de restauración en Granada, yeso de Albarracín, porque quería un yeso artesano y no un yeso industrial. Es que la arquitectura, no solo en Albarracín y en la serranía, en toda la zona de Aragón y en muchas zonas de Levante,
el yeso es con lo que se ha hecho todo. Es decir, aquí vemos, esto es la ruina de una masada, una casa de labor cerca de Albarracín, o incluso es que hasta el mobiliario está hecho de yeso. Esto es una cocina, los forjados son vigas de madera con revoltones de yeso, los suelos son de yeso, es decir, es el material por antonomasia para construir. Es que yo en aquella época, claro, me preocupaba porque lo que me habían contado no cuadraba con todo esto, y hice unos ensayos, llevé a un laboratorio yeso para que me hicieran unos ensayos, y claro, ahí ya me quedé sorprendido porque logramos una resistencia a compresión de 60 kilos centímetro cuadrado, que era más alta incluso con la que se trabajaba con los morteros de cal y de cemento. Pero es más, es que a flexotracción aguantaba 24 kilos, es decir, que la capacidad de tracción del material no tenía nada que ver con lo que decían, que los morteros no se puede considerar que trabajan a tracción. Y otra característica es que tiene un módulo elástico muy bajo, mucho más bajo que ya no digamos que el mortero de cemento, sino que los morteros de cal. Y eso explica por qué funciona también con la madera, porque la madera, que tiene un módulo elástico también muchísimo más bajo, flecta muchísimo. Gracias a que el yeso es también capaz de flechar sin romperse, pues eso permite que estas estructuras inverosímiles, que yo estoy convencido que mucho de esto es deformación con el tiempo, pero mucho de esto es mala construcción, es decir, que esto lo han hecho los propios habitantes, con alguien que sabía escuadrar un pino, pero poco más, solo se explica por esas propiedades de estos materiales, ¿no? Esta casa de la calle El Chorro, bueno, como digo, al comienzo lo que hicimos fue, con el dinero de restauración de monumentos, sujetar las estructuras, es decir, arreglar si tenían un pilar quebrado y sobre todo arreglar los tejados, cuando la situación, digamos, social no permitía que muchos de los habitantes y los propietarios de estas casas habían emigrado y no tenían capacidad de arreglarla. Lo que hicimos fue evitar que se cayeran y, efectivamente, años después, cuando el nivel económico y social del país fue creciendo, las casas se fueron rehabilitando ya en sus interiores y bueno, hoy digamos que ya no queda ninguna casa ni siquiera con amenaza de ruina. Bueno, del yeso, decir, esta torre del siglo X está construida con mampostería, vamos, con piedra caliza, pero con mortero de yeso. Es decir, lleva 1000 años ahí con ese mortero. Ya se ha comentado aquí, hay hormigones que con 50 años se están deshaciendo, ¿no? Bueno, esto es otra torre. Además, hay una característica, que las construcciones musulmanas de la muralla son en yeso, las cristianas son en cal, ¿no? Y luego, bueno, pues las estructuras de entramado pues las fuimos restaurando. En los primeros tiempos yo tenía ciertos temores, en algún caso introdujimos algún elemento metálico en los voladizos más grandes, pero bueno, como digo, esta arquitectura pues se fue restaurando. Procuramos elementos también muy característicos como eran estos cobertizos, pues también recuperarlos, incluso reconstruir algunos que habían desaparecido. Y como digo, pues muchas de estas casas hoy, por ejemplo es un pequeño hotel de estos de encanto, que es uno de los mejores alojamientos. Otro de los problemas que había en Albarracín es que en la guerra civil la ciudad sufrió, y sobre todo después de ella,
fundamentalmente este barrio entró en ruina y fue demolido lo que quedaba en pie, y eso suponía realmente una rotura muy intensa y muy grave en el tejido urbano. Aquí lo que hicimos fue intentar reconstruir esos edificios con la información gráfica que teníamos, que había sobre todo cuadros de artistas que lo habían representado y algunas fotografías. Sobre todo en la calle del Chorro, el nivel más bajo, donde había además más información, reprodujimos los volúmenes y la forma de los, incluso la distribución de los huecos, sobre todo utilizando en los exteriores yeso haciendo las plantas bajas de mampostería, como es lo característico del... Luego, en otras zonas, incluso algunos elementos muy característicos, tratamos de reintegrarlos en la nueva construcción, como esta chimenea, y sobre todo tratando de mantener esa ruptura de volumetrías, es decir, esa volumetría muy fraccionada. En otra zona, en la zona más alta, lo que sí tuvimos claro es que había que mantener la tipología. Fundamentalmente es casas unifamiliares, es decir, casas cada una independiente con acceso directo desde la calle, lo cual no quiere decir que no se superpongan unas con otras, porque aquí, como han visto por la topografía, a veces entre una calle y otra calle puede haber hasta 3 plantas de desnivel. Eso permitía que una vivienda se entrara por la calle de arriba y otra por la calle de abajo, manteniendo ese criterio tipológico, digamos, de vivienda unifamiliar. Para acabar, quisiera hacer un comentario no sé si Javier Cenicazuela está por aquí o se ha ido, de ese problema de podríamos decir, de las modas arquitectónicas que van de un sitio a otro y que se implantan en lugares para los que no están concebidas. Hablaba él sobre todo de las construcciones en los Emiratos, ¿no? Bueno, en este castillo, las excavaciones arqueológicas han demostrado que eso es un problema que se ha dado siempre a lo largo de la historia. El hombre siempre ha hecho cosas buenas y ha cometido grandes errores. Aquí las excavaciones han puesto en evidencia que hubo casas del tipo hispano-musulmán con patio. Yo pienso a 1200 metros de altura, una noche de invierno, querer ir desde la sala donde se vive y se duerme a la letrina atravesando el patio, es decir, y eran patios también con su pórtico, es decir, lo que se hacía en Córdoba, en Sevilla o en Valencia, llevado a 1200 metros de altura, no debía funcionar muy bien. De hecho, eso no se vuelve a repetir. En el Palacio Episcopal se hizo una escalera abierta a esa especie de apeadero patio y la cerraron inmediatamente. Se ha vuelto a abrir ahora en la restauración porque se ha podido cerrar con un cierre de lunas, pero los experimentos de importación de formas arquitectónicas a otros medios climáticos, sobre todo, se han dado siempre, pero no funcionan. Gracias.